Bueno, muy buenas tardes. El programa de egresados les da la bienvenida a todas y todos al conversatorio Cuidado de Enfermería en Ancianos con Demencias en Estado Avanzado, Ciencia o Paciencia. En este diálogo se van a describir los cuidados frente a las actividades de la vida diaria de ancianos con demencias. Ahí nos acompaña Oscar Antonio Rego Rivera, quien es enfermero, especialista en gerencia de la calidad, instructor, experto en cuidados paliativos. Por hacer un breve resumen de su experiencia, les damos la bienvenida nuevamente y la palabra para iniciar. Muchas gracias. Ya podemos iniciar, Oscar. Ok, perfecto. Eh, Le gustaba leer mientras escuchaba guitarras flamencas. Cuando llegaban sus nietos, encendía unas velas que representaban a cada uno de ellos. Tenía 5 en total, 2 nietos y unas trillizas preciosas. Siempre decía que era mejor ser abuelo que padre, un amante del vino, un poeta de mano, un recio de boca y el mejor de los abuelos. Hace unos meses se perdía en casa. Lo único que recordaba era cómo poner a andar el tocadiscos. Las velas las olvidó por completo. Y mi madre ya no puede con él. Estamos desesperados y nos sentimos morir al dejarlo aquí. Esta es una de las múltiples historias en el cuidado de ancianos con demencias y cada vez que llega un nuevo residente me pregunto lo mismo. ¿Será ciencia o paciencia? Buen día para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un inmenso placer compartir el día de hoy y volver de nuevo a la Universidad Nacional de Colombia luego de un par de años. Mucho gusto, mi nombre es Oscar Antonio y no siendo más, pues dialoguemos. Esto va a ser un diálogo. Si tienen alguna pregunta, pues ahí en las pantallas ustedes ven en la parte inferior una manito, entonces pueden levantar la mano. Eh, También igualmente si tienen algún comentario también pues están libres de hacerlo. En este preciso instante les pido el inmenso favor si tienen a mano una hoja en blanco y un bolígrafo, porque la idea es que pues interactuemos y hagamos un juego más adelante. Eh, Sin más dilaciones, pues me voy a permitir invitar a Eduardo Galeano a este diálogo y hoy quiero rescatar una reflexión que él nos hizo en el año 2002. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Mejor dicho, se negaron a abrirle la boca. Nadie lo prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso, el amor al atraso, perdónenme, impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y con los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en fogones familiares. Y sí, vivimos en un desenfreno informativo, lleno de verdades mal contadas, de mentiras muy bien argumentadas y sobre todo de una sed de protagonizar un rincón de esas redes sociales, de esa social media. Rescato esta reflexión de Galeano porque de cierta manera me identifico con el amor al atraso, me identifico con ese amor de las cocinas de carbón en las que solía cocinar mi abuela, o mejor como le solíamos decir, la mamá María, como solíamos compartir. Añoro esos momentos cuando nos reuníamos hasta 4 generaciones y que mágicamente nos daba un espacio en esa pequeña cocina. Y este recuerdo y estas añoranzas hoy las comparto con ustedes porque se hace necesario pues frenar, se hace necesario
que de una u otra manera nos demos cuenta que vivimos en una velocidad desmesurada en medio de redes sociales, de la inteligencia artificial, de Neuralink con remedios mágicos y de manera inmediata, con dietas supersónicas, con superalimentos, con ejercicios milagrosos que me hacen bajar de peso en tiempo récord, inversiones de riqueza inmediata, entre otras. Así que la propuesta de hoy es frenar, o mejor que frenar, desacelerar, desacelerar un poco y replantearnos la rapidez de nuestro diario vivir. Así que vamos a intentar responder la pregunta de si se trata ciencia o paciencia y voy a contarles una idea que tengo y que ustedes al final pues sacarán sus propias conclusiones. Entonces, en ese versus entre ciencia y paciencia, pues mi propuesta es que miremos y miremos bajo un ojo crítico qué es esa ciencia y cómo vivimos esa ciencia y qué es la paciencia y cómo vivimos esa paciencia. Pues por un lado, y siendo muy concreto, esa ciencia de una u otra manera es la academia, es la universidad, es ese pregrado, es ese posgrado, son esos niveles de evidencia, de recomendación, ese chi cuadrado que tantos problemas nos trajo cuando queríamos argumentar una tesis o cuando queríamos argumentar nuestro trabajo de fin de grado, y que a diario no lo repetimos. Esa ciencia no la repetimos a diario para darnos cuenta que, que bajo un argumento científico se pueden explicar los fenómenos del ser humano o del mundo en general. Y esta ciencia pues necesariamente se da en aulas, bien sean físicas o bien sean virtuales, y obviamente con gurús muy estudiosos de diferentes temas, profesores, maestros, magísteres, doctores, y de manera indiscutible es un paso y es una, por decirlo acá, como ustedes lo ven, es una columna que tiene fuerza, que es muy bien argumentada. Ahora bien, la ciencia vivida pues este ya es otro cuento, porque la ciencia vivida es ese momento de verdad, es ese momento donde nosotros nos encontramos con lo que es el trabajo, con lo que es el momento de verdad, valga de nuevo la aclaración. ¿Y por qué lo digo? Porque, oh sorpresa, cuando estamos en el ámbito laboral nos damos cuenta que esa ciencia tal vez no es suficiente. Y también nos damos cuenta que en lo práctico, en el diario vivir, en diferentes escenarios, esas aulas de clase, esos hospitales, esas residencias, esos servicios donde nosotros pues prestamos nuestro servicio, nuestro ejercicio profesional, pues se queda corta y muchas veces hacemos lo que precisamente nos dice la evidencia científica, lo que precisamente no es la recomendación 1A. Y de manera indiscutible se hace bajo la experiencia. Entonces esa ciencia vivida, desde luego, tiene ese componente que hablamos antes, esa fortaleza, pero desde luego que tenemos que tener en cuenta que muchas veces la experiencia le gana a esa ciencia en un buen porcentaje. La paciencia, pues vamos a vivirla o vamos a explicarla más adelante para no hacer spoilers y de pronto no dañar este diálogo tan pronto. Y vamos a iniciar con la primera historia, con esa historia de Anselmo. Y aquí, pues bueno, haciendo también todas estas aclaraciones que son importantes hacerlas al principio, todos los nombres usados de aquí en adelante serán producto de la ficción. Cualquier nombre parecido a la realidad es pura coincidencia, para evitarnos malos entendidos. Nada, pues la historia es la que les estaba comentando al principio, que llega una hija con su madre, con 5 nietos a la residencia donde quieren pues que esté su padre. Así llegó pues Anselmo y su hija. Me contaron esta historia, como bien ustedes la pueden leer en la diapositiva, junto con su mamá, y los nietos esperaban afuera. La hija desconsolada me contaba pues esta historia, Anselmo con una mirada perdida, callado. Yo lo miraba, pero les tengo que ser honestos, yo en ese momento llevaba 3 días del día de inducción
en un país que no era mi país, en el extranjero, aunque compartimos el mismo idioma, con una cultura totalmente diferente. Y lo único que en ese momento entraba en mi cabeza, más que la historia que les acabo de contar, era, ¿ya le puse la insulina a Beatriz? Oiga, yo sí le puse la enoxaparina a Carmen. 65 residentes, los cuales tenía que yo darles y brindarles un cuidado, y además tenía que hacer esta inducción de un ser humano que entraba con una enfermedad degenerativa, en este caso una demencia. Y entonces ahí comenzó pues todo lo que les voy a empezar a contar. Con Anselmo, pues empecé a hacer un trabajo de manera indiscutible, impresionante, es decir, empecé a aprender lo que era esa ciencia vivida. En las aulas, de pronto se me habló que era una demencia, pero no me dijeron que esto iba a ser así, que iban a ser 65 residentes, que iban a ser para mí solo, que tenía yo que buscar una manera de atender este tipo de llamados. Yo lo que hice en ese momento fue pues nada, coger la silla de ruedas donde estaba este residente, llevarlo a un comedor y le iba hablando, a lo que él respondía con sílabas y con frases ininteligibles y totalmente absurdas. Decía algo así como NARF, NARF. Y eso era lo que yo solamente escuchaba. Lo senté con los otros residentes y cogí las pastillas que le tocaban, las trituré, las volví polvo, las eché en un puré verde, se las comencé a dar, y en ese momento me di cuenta que no tengo hijos, entonces que no sabía darle de comer a alguien. Lo único que yo había trabajado, lo único que yo sabía era de reanimación, de pacientes acostados y conectados a máquinas en un cuidado intensivo donde todos están callados, donde nadie protesta, y resulta que este ser humano que tenía enfrente estaba ahí, aunque perdido en su mundo, estaba ahí. Un agua llena de espesante, él mueve su codo, me lo tira encima, me cae en una zapatilla, me cae en el pantalón, y otra vez me hago esa pregunta de, uy, pero ¿en qué momento me explicaron a mí que esto iba a ser así? Me sentía frustrado, jamás me imaginé que eso era lo que yo iba a vivir. Y Anselmo, pues me permitió aprender, bueno, sobre los temas que dice aquí, pero más allá de hablar de disfagia, pues me enseñó a, oiga, un anciano con demencia se le olvida comer, y como se le olvida comer, pues se le olvida tragar, y como se le olvida tragar, su dieta tiene que estar totalmente triturada, lo que llamamos acá dieta Turnix. Y esa dieta va de la mano de unos nutrientes, y aparte de eso, los líquidos ya no se los puedo dar fríos. Y así estuviésemos con una temperatura de 40 grados, para mi cabeza era, pues nada, darle un líquido frío. Y resulta que comienzo a darme cuenta de los detalles. Y de esos detalles comienzo yo a aprender y a darme cuenta de que tenía que fortalecer esa columna de la ciencia. Y comenzar también a aprender qué son las demencias y a empezarme a dar cuenta, y de nuevo volver atrás, volver a las aulas de clase donde se me habló de la sinapsis, donde se me habló de una comunicación neuronal, donde esa comunicación neuronal se va a ver totalmente afectada en las demencias, y comenzar a darme cuenta de, es que no es solamente Alzheimer, es que también hay una demencia por deficiencia vascular, traducción, que no le llega oxígeno al cerebro. También hay una por algo que se escucha muy científico, ¿no? Una demencia por cuerpos de Lewy. Eso también es un acúmulo dentro de esa neurona, y que no solamente genera demencia, sino también parkinsonismo. Y entonces comenzarme a dar cuenta que tenía que volver atrás y fortalecer mis conocimientos alrededor de algo que era totalmente nuevo para mí. Darme cuenta también que el Alzheimer, así como de pronto cuando a uno le dicen la palabra cáncer, pues no es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios, con sorpresa me di cuenta que eran las demencias vasculares y las secuelas de estos procesos tromboembólicos, de estos, lo que conocemos como ictus, como evento cerebrovascular, y de manera de pronto más castiza, los derrames. Entonces, en ese sentido,
me daba cuenta que estos derrames o estos eventos cerebrovasculares, estos ictus, pues producían unas secuelas terribles porque no interactúan. Estos residentes no interactúan con el entorno, no hablan, están postrados en una cama, sin movilidad, y esto genera, más que genera, degenera, rompe la piel, genera úlceras por presión, y demanda mucho más cuidados, que en sí, pues eso es lo de menos, porque esa es nuestra vocación, cuidar. Pero resulta que me di cuenta de, oiga, el Alzheimer en estos escenarios de demencia tal vez es el mejor escenario. Son residentes que aún pueden hablar, que aún guardan algunas funciones ejecutivas, cosa que pues es complicado cuando se presenta un evento cerebrovascular. Un ultraderechista que odiaba con pasión el comunismo, un pastor hasta de 2000 ovejas, olvidado del mundo porque su mundo fue el campo y las ovejas. Y pues nunca nos hemos contemplado la idea de que las ovejas visiten a un pastor demenciado. El concepto de baño lo tenía totalmente perdido y orinaba donde le pillaba. Y su peor enemigo, que odiaba con puños cerrados, era él mismo al mirarse un espejo en el ascensor. Una vez tuve que separarlos. Paco, Paco, ven, no le pegues al espejo, que te vas a hacer daño, le decía yo. Y él solo gritaba, sal de ahí, maricón, que te voy a destrozar. Mientras tanto lo sacaba yo suavemente del ascensor y le decía entre los dos, nos vamos a encargar de él. Paco, sin lugar a dudas, fue uno de los aprendizajes más interesantes que yo he tenido. Paco, Paco, Paco. Este hombre me enseñó lo que es la paciencia de una u otra manera. Y, y hay que tener lo que, digamos que lo que fui al principio, o sea, hay que, digamos, para ser un poco más claro, hay que romper, ¿sí? Hay que romperse por dentro para poder aprender lo que es la paciencia. Y yo fui un tonto, al comienzo fui un tonto porque, claro, ¿qué sucedía cuando él orinaba donde le pillaba? Orinaba bajo la escalera, en el ascensor, inclusive muchas veces orinaba en el comedor delante de todos, entonces se escuchaban gritos de las personas escandalizadas cuando lo veían orinarse. Y yo me dejé contaminar de ese escándalo colectivo y comencé también de una u otra manera a pegarme a esos gritos. Y entonces una vez, pues le grité, ¡Paco! Y cuando me di cuenta, pues me sentía muy mal, me sentía pésimo porque resulta que yo no grito, yo no grito a un residente o no grito a un paciente, me sentí muy, muy, muy mal. Y en ese momento me di cuenta que, pues que tenía que cambiar y cambié la manera de abordarlo. Entonces, cuando lo veía orinar debajo de las escaleras, pues simplemente iba y lo acompañaba. No orinando, con un trapeador. Iba yo y limpiaba los orines de él y me iba detrás de él y comencé a darme cuenta de que la compañía comenzó a cambiar ciertos patrones de comportamiento. Sin embargo, una vez en la consulta le digo yo a una compañera que se llama María José, le digo, Mariajito, necesitamos tomarle una tira de orina a él porque posiblemente tengo una infección. Entonces Paco no se inhibe y saca y comienza a orinar ahí en la consulta. Entonces, claro, en ese momento yo digo, no, pero me está orinando, Paco, no, que no orines más. Y entonces él, pues, comienza a sacudirse y me salpica la cara. Y entonces le digo yo, ey, Paco, que me está salpicando la cara. Y él, en medio de su demencia, me dice, no se preocupe, que eso es agua, eso le va a servir para la piel. Y comienzo a darme cuenta de qué hubiese pasado si yo pierdo la paciencia. ¿Cómo hubiese yo reaccionado si alguien me salpica de orines en vivo y en directo? Y comencé a darme cuenta de que eso es un elemento y es un ingrediente imprescindible y quisiera no encerrarlo en el cuidado con ancianos con demencias, no. Creo que es un componente que debemos trabajar para todos los trabajos, para todos. Y también me enseñó, porque pues al estar en el extranjero me preguntan mucho sobre los comentarios xenófobos, sobre los comentarios racistas, sobre los comentarios nazis. De una u otra manera, la respuesta pues es que aprendí a que también son personas, a que
Son personas que, a ver, denme un segundo, nos dice Betty, nos está haciendo la pregunta. No, continúo. Que son personas exactamente iguales que otras y que independientemente de sus comentarios, pues para pelear se necesitan dos. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta que esos comentarios solamente lo hieren a uno o solamente digamos que de una u otra manera tienen un efecto cuando se les presta atención, cuando se les da la atención. Cuando no se les da la atención, pues realmente pues no pasa nada. También aprendí a conectar con los residentes porque no es fácil de, digamos, tener paciencia con alguien que se orina en todo lado y cuando conecto con él me doy cuenta que a él le gusta fumar. Entonces lo que hacía era no fumar con él porque no fumo, pero sí compartir ese momento del cigarrillo, que ese momento del cigarrillo es un momento social. Y nosotros desde salud, no, usted no puede fumar, no, es que el cigarrillo, no, es que el azúcar, no, es que la prohibición. Y nos damos la tarea de prohibir y cuando nos damos cuenta, estamos prohibiendo de más. Estamos haciendo que la otra persona deje de vivir sus espacios. Y no con esto estoy promoviendo el cigarrillo, ni no con esto estoy promoviendo el consumo de azúcar, todo lo contrario, al revés. Si fuman, pues traten de hacer una conversión a no fumar y así sucesivamente, pero más allá de esto es un paciente con una demencia, es un paciente, o es más que un paciente, es un ser humano con una demencia que supera la octava década. Un cigarrillo más, un cigarrillo menos, creo que no le va a quitar. Entonces es aprender a conectar con esas personas, con esas personas en condición de demencia. Entonces sí, de manera indiscutible me enseñó a conectar, a interpretar y a leer a un ser humano con una demencia de manera diferente. Oscar, que en este caso va con otra entonación, perdónenme, pero él me decía, Oscar, ponme música en tu móvil. Me decía Pepe, siempre que me veía, ponme a este paisano tuyo, el Leonardo Fabio, y ponme esa que dice, ella, ella ya me olvidó. Y día tras día me convertí en su amor platónico. Le decía a las compañeras, ese Oscar es muy majo. Terminó siendo novio él de un residente y el esposo de una residente que lo dejó viudo al cabo de un año. Y así como lo escuchan, pues este hombre y esta historia pues parece ficción, ¿no? O sea, uno dice, pero ¿cómo así que terminó siendo novio de un residente y esposo de otra? Pues es realidad. Pepe fue un admirador mío, se enamoró. Él en su momento, pues cuando estaba vivo, era homosexual y con él reía muchísimo y aprendí junto a él la importancia que tiene la comida. Él era un chef, viajaba por todo el mundo, trabajaba en un crucero. Y pues nos unimos, digamos que tuvimos una relación enfermero-residente muy interesante porque compartimos el gusto por la vida marítima. Y él sufrió un ictus y cuando sufrió el ictus, pues lo dejó hemipléjico y aunque no estaba demenciado, pues tuvo un novio que sí estaba demenciado y el novio que tuvo, pues él pensaba pues que este hombre era una mujer, porque era gordito y entonces él siempre iba y le tocaba los pechos y pensaba pues que era su novia. Igualmente cuando llegó otra residente y simultáneamente, pues lo que les decía, tenía una esposa, que tan pronto llegó esta residente, también en un estado avanzado de Alzheimer importante, pensó que era su esposo. Hasta el último día, hasta el día que ella falleció, lo adoptó como su esposo. Y las relaciones afectivas, porque de pronto cuando uno dice novio, esposo, esposa, se imagina una relación, bueno, se imagina la relación que ustedes se quieran imaginar, pero en sí las relaciones afectivas entre los residentes son compartir un televisor, compartir un programa, compartir las sillas de ruedas, se juntan las sillas de ruedas y se toman de las manos. Es compartir una comida en el comedor, es compartir lo que nosotros conocemos como el sobrado, como venga, yo le doy el bocado.
compartir los silencios de manera indiscutible. Creo que eso es algo también que de una u otra manera aprendí con Pepe, y fue a que el silencio también es una opción y que el silencio también se comparte. Regalarse el tiempo y des en cuenta que regalarse tiempo al final de la vida, pues eso tiene un contenido valiosísimo, mucho mayor que las joyas. Entonces ellos regalarse ese tiempo de manera indiscutible es algo que es muy valioso. Y ya desde la parte de la ciencia vivida, pues Pepe sufría de una disfagia que lo hacía atragantarse con mucha facilidad, y pues con él me di cuenta lo que era realmente uno base. Yo pues he durado casi 2012, casi 14 años enseñando reanimación, emergencias y desastres, y nunca había aprendido hasta que conocí a Pepe a hacer realmente lo que era una maniobra de Heimlich. Y con él lo aprendí, porque no es lo mismo hacer una maniobra de Heimlich de alguien que está de pie y que está sentado en un comedor, en fin, a estar con alguien que es hemipléjico y que está en una silla de ruedas, y que entonces ahí el momento de verdad se vuelve de verdad. Tírelo al piso, hago una compresión y desatragántelo. También él me enseñó lo que era un síncope, que lo ponía al borde de la muerte. Normalmente cuando uno está en la universidad le enseñan el síncope vasovagal, pero llévelo ese síncope vasovagal a un paciente con un marcapasos, con unas secuelas de ictus y que sus tensiones eran alrededor de 60-30, lo que quiere decir que están muy bajitas, totalmente lavado en sudor y con unas pulsaciones totalmente imperceptibles, es decir, que está en paro prácticamente. Y yo venía de un escenario de reanimación, entonces es tranquilo, cálmese, no es de reanimar. Y comenzar a darme cuenta de que el ser humano es muy fuerte, es extremadamente fuerte, y al final de la vida aún más. El ser humano no se quiere morir, o por lo menos los residentes con los que he compartido no se quieren morir, independientemente de lo mal que se encuentren y de lo que renieguen de su vida. Y son muy fuertes, son muy, muy, muy resistentes a muchas cosas. Y de manera indiscutible lo que les decía al comienzo, que con él aprendí a apreciar mucho más la comida, porque claro, él al tener una disfagia y unas secuelas tan severas de su ictus, pues evidentemente la comida era su único placer, y me lo decía: no me queda otro placer y tú por lo menos tienes el sexo. Me lo decía con mucha vehemencia. Entonces, en ese sentido, creo que también cohibir a los residentes o a un anciano de que coma o no coma algo, creo que a pesar de que eso puede llegar a acortar su vida, pues sí le da calidad de vida. Entonces ahí tenemos que poner una balanza, que es mejor, la calidad o la cantidad. Y en este caso, pues era la calidad. Él, una tarde, don Coaspiró y falleció, y afortunadamente unas horas antes se había comido su plato preferido, que acá donde estamos, en el caso de él, es la oreja de marrano frita, y le encantaba, moría por esa oreja de marrano, y pues falleció dándole su último bocado a su plato preferido. Y pues, digamos que en conclusión es darse cuenta de, de que esas cohibiciones, esas prohibiciones, pues muchas veces no son la salida. Esta hipotensión que dice al final por cardiopatía es que también aprendí que muchas veces lo que aprendemos de las cifras, tanto de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, de glucometría, de saturación de oxígeno, pues son medidas objetivas, desde luego, pero quien las siente y quien las vive es el anciano. Entonces hay que interpretarlas es en él, interpretarlas es en el paciente, no interpretarlas bajo lo que traemos nosotros. No es que nosotros adaptemos al residente a lo que sabemos, no, es lo que nosotros sabemos, adaptarlo al residente. Tremen, Tremen siempre el centro de atracción. Una mujer adelantada a su época, irreverente, graciosa, con un humor exquisito, con un caminar erguido y definitivamente una bomba. Ella nunca se casó, pues fue un alma libre. Cada palabra pronunciada quería ser escuchada por todos. Sus últimas locuras fue divertir los corazones de un equipo exhausto de tanto trabajo.
Tremen llegó a desordenar hasta el último rincón de la residencia en 2 minutos. Y yo que soy fan de dejar caminar a los residentes, de no sujetarlos a una silla, de ponerles cinturones, de no dejarlos mover, pues ese día entendía muchas de las compañeras que son de las que ponen un cinturón y dejan literalmente amarrado a este residente. Y ese día las entendí, porque en tan solo 5 minutos que llevaban la residencia, yo ya me vi tentado a sujetarla a una silla. Pues entró al baño de los trabajadores, sacó la ropa de las compañeras, se orinó encima de esa ropa, se limpió con esa misma ropa, salió desnuda al comedor y yo a lo lejos escuchaba la gritería de la gente diciendo, ¿pero qué está pasando? Salió desnuda. Y yo pues lo único que hice al verla, estoy dándome cuenta que creo que alguien está presentando, si no estoy mal, José dice, José está presentando, entonces me quitó la presentación. Entonces, por favor, si vamos a mover algún botón de la presentación, tratemos de no modificar la presentación, es decir, de no compartir la pantalla. La pantalla la comparto desde aquí para poder mostrarles a ustedes las diapositivas. Ahí ya, a ver. Se está tardando un poco, pero bueno, mientras Ya, ya. aparece la pantalla, les voy yo comentando. Espérenme un segundo. ¿Me estás diciendo algo, Andrea? Ya se ve la pantalla. Vale, perfecto, gracias. Entonces, estaba comentándoles de Tremen. Esta mujer, pues, como les decía, fue la tentación para atarla, porque como les decía, salir desnuda al comedor, que en ese momento lo único que se me ocurre es taparla con una sábana y pues retirarla de ahí y darme cuenta que era dinamita pura. Tremen sufría de cuadros pues nada, de agresividad, de psicosis y entraba en crisis y con ella pues aprendí también ya a reforzar esa paciencia que ya había aprendido con Paco, pero más allá a interpretar pues una vida que sin lugar a dudas había sido llena de humor y de vida. Ella como tal tenía unos medicamentos que hacían que su patrón de eliminación de deposiciones fecales fuera pésimo. Ella tenía unos cuadros de estreñimiento severos y aprendí la diferencia entre lo que es un rebosamiento y un cuadro de diarrea por gastroenteritis. Y eso, pues, para quien está en las ciencias de la salud, quien comparte mi profesión de enfermero, quien sea médico, médica, pues va a decir, bueno, y eso qué importancia tiene, la tiene toda. Porque cuando llegan a ti y te dicen, no, es que ya tiene un cuadro de diarrea, tú piensas en una infección gastrointestinal, pero en este caso no hay una infección, en este caso hay unas impactaciones que hacen que la residente pierda prácticamente el conocimiento, tenga unas tensiones supremamente bajas, unas deshidrataciones severas y lo que no es un cuadro de urgencia se convierte en una urgencia. Entonces, en ese aspecto, aquí es importante tener en cuenta que la alimentación va de la mano también de la medicación, que no podemos nosotros jugar a hacer, digamos, con la medicación lo que a nosotros nos parezca y también darnos cuenta de ese patrón de eliminación. O sea, normalmente un ser humano debería ir diario al baño, a tener deposiciones fecales, pero con sorpresa me doy cuenta de muchas personas con las que comparto que van cada 2 días, que van cada tercer día, y eso no es normal. Y con ella pues me daba cuenta de que se tiene que tener un patrón de eliminación prácticamente a diario para evitar esas impactaciones. Y entonces esto también es un llamado de cada cuánto estás yendo al baño, porque se relaciona directamente también con temas emocionales que más adelante lo vamos a ver. Con ella también de manera indiscutible ese tema de los medicamentos, hay algo que se llama titulación de antipsicóticos. Esta titulación es
¿Qué dosis es la efectiva? ¿Qué dosis es la óptima para yo poder llegar a una, digamos, a una dosis terapéutica efectiva? Y me daba cuenta de que lamentablemente en ella se abusaba de esas gotas, porque claro, como se movía tanto, como era tan inquieta y como no tenemos nosotros, entonces eso también es un aprendizaje importantísimo que nos dimos la pela con nuestras compañeras enfermeras y fue decir, no más política cero de sujetar a los residentes en la silla a menos de que sea estrictamente necesario. Y como llegamos a ese punto, entonces, pues la fácil, ya que no le ponen un cinturón, pues pongámosle gotas. Y ahí llegamos a una segunda política y es también restricción de los medicamentos en caso de que sí precisa. Entonces, si ustedes en sus ámbitos de trabajo tienen esos medicamentos, si precisa, pues elimínenlos. O lo tiene o no lo tiene. Y si precisa, pues lo ponen en ese momento y lo retiran en ese momento. ¿Qué quiero decir? Que uno no puede dejar un medicamento si precisa, porque cuando precise, el que lo va a dar de pronto lo interpreta que lo precisa por mucho tiempo y no es así. Y de manera indiscutible también me di cuenta de la importancia de los medicamentos. Pues obviamente espero que nos acompañen enfermeras, enfermeros y bueno, grupos sanitarios y después cuando digamos, presentación sea vista por otros, pues acordarnos que la trituración de medicamentos está ya en reevaluación. Debería haber ya una central de mezclas donde me dé el medicamento ya hecho para este paciente o para este residente y evitar la trituración. ¿Qué sucede? Con ella ya tenía un medicamento que se llama galantamina y es de liberación prolongada. Al momento de romperlo, pues lo que se le provoca es una sobredosis. Y esa sobredosis, pues realmente lo que nos lleva es a más complicaciones, también de su estado crónico de estreñimiento y de más complicaciones. En este caso, de vómitos, diarreas, diarreas por rebosamiento, de síntomas gastrointestinales que podemos evitar. Entonces, hasta este punto, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, algún comentario. Vale, entonces, continuamos. Ya teniendo en cuenta esa parte del aprendizaje de la ciencia vivida es, bueno, ¿y uno cómo llega y cómo lo hace en mi lugar de trabajo? Y ojo, estamos hablando de ancianos con demencia en un contexto de una residencia de ancianos. Pero resulta que independientemente de que ustedes tengan o no tengan formación gerencial o formación en calidad o formación, necesariamente tenemos que hacer un diagnóstico inicial y traer esto que se llama el PHVA. Este PHVA lo único que nos quiere decir es cuando ustedes lleguen, hagan una lectura del entorno, cuando ustedes lleguen ¿cómo decirlo?, a su nuevo trabajo, pues des en cuenta con quiénes están trabajando, cuántas personas son, qué recursos tiene disponibles. Y esto suena como a que, pero es que eso lo tiene que hacer otra persona, eso lo tendría que hacer por allá la oficina de calidad, o eso lo tendría que hacer el coordinador, lo tendría que hacer el director, no, eso lo tiene que hacer quien lo hace, eso lo tiene que hacer quien lo ejecuta, quien lo opera. Y en este sentido, en la residencia donde llegué, pues lo que se hizo fue un levantamiento de necesidades y nos dimos cuenta con la enfermera que en ese momento compartía conmigo, pues que, hombre, teníamos que llegar a organizar y lo primero que organizamos fue los medicamentos. Desechamos aproximadamente 6 bolsas de medicación y de insumos caducados porque pues estaba la cultura de no tirar las cosas y pues eso pues ocasiona un riesgo. Ese fue en el caso de nosotros esa lectura de necesidades, pero en el caso de ustedes puede ser otra. Desen en cuenta qué fortalezas tiene su institución, qué debilidades, ¿cierto? Qué oportunidades y qué amenazas. Y ese ciclo PHVA simplemente es pues, que ustedes generen un documento, ¿cierto? Es decir, que lo que ustedes estén haciendo, documentenlo y divúlguenlo. Y divúlguenlo con el equipo. Cuenten a la gente, explíquenle. Y aparte de eso, implementenlo. Es decir, cuando hablo yo de implementaciones,
vaya y dése cuenta que eso que usted divulgó sí está ocasionando un resultado efectivo. Y eso necesariamente mídalo. Y entonces aquí medir estos indicadores suenan, y sé que de pronto en este momento el diálogo que estamos teniendo se torna un poco aburrido porque dicen, uy, estaba hablando de unas experiencias y de unas historias y ahora nos viene con un tema que es totalmente administrativo. No, no es administrativo, porque resulta que implementamos una valoración inicial en el anciano donde tomamos los datos subjetivos y objetivos y esos datos los convertimos en una conducta clínica que salva vidas. Y resulta que con todo orgullo y con muchísima alegría podemos decirles que estamos controlando los niveles de glicemia en sangre, estamos controlando las tensiones arteriales, estamos controlando la aparición de úlceras por presión. Cuando yo llegué teníamos 12 úlceras por presión y hoy con orgullo les podemos decir que tenemos solamente 2 y son 2 úlceras por presión que no eran prevenibles. Con orgullo también les puedo contar que la rehabilitación de estos residentes, gracias a un maravilloso equipo de fisioterapeuta, de enfermería, de auxiliares de enfermería, pues pasó a ser una rehabilitación que tardaba mucho tiempo a mejorar. Y ojo, no esto estoy diciendo que se haya hecho porque yo llegué y porque simplemente hice una lectura del entorno y fui yo el que, digamos, el causante de esto. No, 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 no. Es simplemente que estos son herramientas que cuando ustedes las echan a andar, pues los resultados se ven. Posiblemente ellos ya lo estaban haciendo, pero no se veía lo que estaban haciendo. Y finalmente, con eso que miden y con eso que obtienen, pues mejoren. Con eso que ustedes obtienen, pues hay que mejorar. Como les decía, yo lo que hice fue tomar la experiencia de antes, tomé algunos cursos de reanimación que yo dictaba y entre esos está la AMLS, que es un curso médico donde uno hace una valoración inicial del paciente y lo que hice fue volver eso un dato objetivo, un formato, y en ese formato empezar a trabajar digamos, en una valoración inicial. Y como les digo, con resultados fabulosos. Y de aquí, pues nada, volvemos a este tema que es la ciencia vivida versus la paciencia y la paciencia vivida, ¿cierto? Entonces ya chuleados estos dos temas, entonces nos vamos a dar cuenta si es ciencia o paciencia, ¿cierto? Y entonces aquí ya pues entramos en materia, en un tema que quisiera que más decir que está de moda, es un imperativo, es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Se habla de que es una nueva riqueza, o sea, que es la nueva riqueza y es esa riqueza de verdad. No esa riqueza de dinero y de bienes materiales, porque esa de manera indiscutible se puede lograr, se puede tener. Pero esta riqueza, más que lograr y obtener, es de construir. Y es necesario y hasta imprescindible dejar claro que en este momento, a partir de este minuto, esto no se va a volver en una conferencia de superación personal. Tampoco se trata de una terapeuta, de una terapia colectiva de la cual ustedes van a salir listos a combatir el mundo, ¿no? Y no hay magias, no hay afanes, no hay estas recetas mágicas que nos muestran en YouTube en un minuto de los Avif o los Kenjis o los Puyol o los... No, no, no. Y ojo, estas personas que estoy nombrando son excelentes maestros, o sea, están haciendo un trabajo excepcional y lamentablemente en las redes sociales pues son suplantados y en un minuto aparecen frases sin contexto y se comienzan a malinterpretar. Y con esto pues quiero decirles que si yo soy adicto al TikTok y a estos shorts de YouTube, pues me estoy, digamos que metiendo subidones emocionales de, uy, esto era lo que necesitaba escuchar, ya estoy curado, no necesito más. No, estos subidones de manera indiscutible hay que trabajarlos, hay que tener como el nombre de la diapositiva nos dice, paciencia, inner peace, paz interior. Y no les voy a dar a ustedes un algoritmo de cómo hacerlo y tampoco les voy a dar la receta mágica, pero sí quiero darles unos tips, unos pasos a pasos,
por decirlo así, una serie de tareas o de pasos que di yo en lo personal y que funcionaron para desarrollarme muy bien y tener un buen desempeño laboral con resultados pues importantes. Entonces, para esta columna de la paciencia, necesariamente se debe tener un alto y este sí que debe ser un pare, este sí que debe ser un stop, este sí que debe ser en toda regla un pare y no es desacelerar. Y ese pare es tomarse un tiempo de mirarse a un espejo desde el interior. Y pues casualmente con varias personas lo hablo y les digo que hay una curiosidad y es que jamás, nunca, por más esfuerzos que ustedes hagan, van a tener la oportunidad, nunca van a tener la oportunidad de poderse ver la cara, los ojos, la mirada. En un segundo vuelvo a compartir la pantalla. Les recomiendo por favor que no le den a compartir pantalla. Y en ese sentido, les quería comentar que, que en esa curiosidad que les estoy comentando de no poderse ver al espejo, hay un tema bien importante. Entonces, ¿uno cómo hace para mirarse al interior? Y es aquí donde vamos a aplicar una herramienta que no tiene ningún rigor científico para la presentación, pero la idea es que juguemos, o sea, que lo juguemos juntos y que lo hagamos de manera consciente y totalmente honestos allá en sus, pues en sus lugares donde estén, o en el trabajo, en la oficina, en la casa. Y pues nada, vamos a tratar de conocernos. Entonces, fácil, en esa hoja de papel que les dije por favor que tuvieran lista, van a dibujar un cuadrado. Muy sencillo. Ya dibujando este cuadrado, vamos a ponerle en la esquina superior izquierda un 0, en la esquina superior derecha un 100 y en la esquina superior, en la esquina inferior izquierda un 100. Eso nos va a dar una escala, ¿cierto? Entonces hagan su cuadrado, le ponen 0, 100, 100. Y antes de contestar la pregunta que aparece en pantalla o antes de empezar a pensar en la respuesta, recuerden que nosotros compartimos a diario con personas. Ojo, con personas que queremos y con personas que tal vez no queremos, ¿cierto? En ese sentido, les pido que antes de contestar la pregunta, piensen en ese grupo social intermedio. Es decir, si ustedes comparten con sus familiares, pues sus familiares, y con amigos, con la gente del trabajo, si ustedes tienen un grupo, no sé, qué sé yo, donde ustedes comparten ese grupo, pero no se vayan a los extremos, porque si ustedes se ponen a pensar la respuesta de si me lo dice mi esposo o mi esposa, es regla y es que lo hago, no, piénsenlo en general. Y pues van a darle una puntuación, que yo les diría, pues 0 me parece muy extremo y 100, pues tampoco. Y la mitad, pues no. Piénsense entre 0 a 100, pero sin tener en cuenta los límites. Y respóndanse, ¿cuánto me importa lo que piensen o digan de mí? De 0 a 100, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, no sé, voy a poner acá un ejemplo, que no es el mío, que más adelante les voy a presentar el mío. Entonces, 25. A mí me importa 25, lo que piensen o digan de mí. Listo. Ya contesté esta pregunta y ya he puesto ese número con calma, con paciencia, pensando en ese grupo social intermedio, no yéndome a los extremos, cuánto pues les importa. Ahora bien, nos vamos a la columna de la izquierda y es cuánto me animo a decir o expresar lo que siento. Y entonces vamos a poner acá un ejemplo. 100 es que yo me animo a decir lo que sienta y soy brutalmente honesto con ese grupo social intermedio, o más bien no. Yo me quedo callado, yo no digo nada, soy totalmente pasivo, todo me lo guardo, todo me lo reservo, igual. Entonces, contéstese de 0 a 100, evitando el 50.
Mójense con un número realmente hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuánto me animo a decir o a expresar lo que siento? ¿Listo? Y yo les presento mi cuadro. ¿Cuánto me importa lo que piensan o digan de mí? Pues a mí me importa un 90. ¿Y cuánto me animo a decir o a expresar lo que siento? Un 30. Aunque pues tal vez personas que me conozcan van a decir un 30, no un 100. Porque usted es honesto y claro y sincero y tal vez con las personas, con las personas más allegadas, sí, pero con ese grupo social intermedio, 30, en mi caso. Y quiero pues que sepan que esta calificación es actual, o sea, estoy hablando de la semana pasada, porque hace 10 años era este. Hace 10 años me importaba un 30 lo que pensaran o dijeran de mí. ¿Y cuánto me animo a decir lo que expresaba o lo que sentía? Un 80. Y ese era mi cuadro hace 10 años. Entonces, si ustedes ya lo tienen en donde ustedes estén, en casa, trabajo, en la oficina, donde ustedes estén, pues vamos a mirar pues qué significa eso. Obviamente les reitero, es un juego. Y espero que si no lo hicieron, pues por lo menos tengan una respuesta en la cabeza y que cuando yo les dé la información, pues no lo cambien. No se vean tentados a decir, ay, es que yo no entendí. No, 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 sí entendieron. Sí entendieron y ese es su cuadro. Acéptenlo. Entonces, hay cuatro posibles cuadros. Entonces, démonos cuenta, aquí en este caso, pues el cuadro más grande hace 10 años era el de arriba a la derecha. Y hoy en día, mi cuadro, 10 años después, es el de abajo a la izquierda. Entonces, hace 10 años yo tenía este cuadro y hoy tengo este cuadro. Y vamos a ver qué significa eso. Entonces, el cuadro más ideal, el cuadro, digamos, que se acerca más a la realidad, esa ventana ideal, es esta, la de arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque es un yo libre, es un yo que expresa, es un yo que escucha al otro, es un yo que filtra, porque como escucha y le importa lo que otros piensen, también filtra la información y dice, sí, yo le digo lo que siento y hago y expreso lo que siento, pero hay un filtro, porque yo pienso y me importa el que tengo enfrente. Entonces esa es la ventana ideal. Si esa ventana fue la que les dio, chapo, excelente, van por muy buen camino. Pero si es el cuadro que yo tenía hace 10 años, es un yo ciego, es un yo que los demás lo ven, pero no me lo dicen. ¿Por qué no me lo dirán? ¿Por arrogancia? ¿Por prepotencia? O sea, no me lo dicen a mí porque soy arrogante o soy prepotente. Denme un segundo que volvieron a compartir la pantalla. Denme unos segundos para volver a compartir la mía. Vale. Y estábamos acá. Entonces, ese yo ciego, lo que les decía, posiblemente las demás personas que están a mi alrededor lo ven, pero no me lo dicen. Igual puede haber un cuadro de timidez, de vulnerabilidad en este caso. En mi caso, sí, en mi caso personal, hace 10 años yo tenía un yo ciego muy grande porque tenía, por decirlo así, a cargo un equipo y era lo que yo decía. Y yo lo decía sin filtro. Y es que no, vea, yo opino, no, usted no opina, porque usted aquí no está para opinar, usted está acá para hacer caso y yo soy el que da las direcciones y las directrices. Y ese yo pues se convierte en un yo ciego. Y normalmente pues son esos puestos de mando, pero de mando autoritario y no de trabajo en equipo. Y bueno, importante también de rescatar, de cumplimiento de objetivos a lo militar. En este caso, que es el de hoy en día, es un yo secreto. Es un yo que es lo que tú sabes de ti, es decir, tú sí lo sabes. ¿Por qué razón? Pues porque tienes una gran importancia a lo que los demás digan y piensen de ti. Y ojo,
ese es el mejor espejo. Dese en cuenta que ese es el mejor espejo para uno darse cuenta qué es lo que está pasando con uno. Eh, He compartido pues, con grandes amigos y grandes amigas acerca de esto, de decirse las cosas. Y con certeza les digo que hay lágrimas. Y con certeza les digo que escuchar lo que piensen y dicen de uno realmente rompe, es rompedor. Pero ojo, no se crean absolutamente todo. Pongo un ejemplo. Es que Oscar, usted es muy altivo y es que usted dice las cosas de una manera sin tapujos. Me dice un tío, es que usted tiene una manera de decir las cosas y sí, tienen razón. Pero si ya me dicen, no, es que usted es un grosero, es que usted es un patán, es una tal, entonces yo digo, oiga, espere, porque ya en mi evaluación yo miro y digo, yo no soy grosero, de groserías, de vulgaridades, de decir malas palabras, entonces yo digo, no, entonces puede ser que sea una proyección de esa persona hacia mí. No es que usted es odioso, no, entonces no se crean todo lo que les digan, pero sí filtren, sí impórteles lo que les digan y lo que piensen de usted, porque es que eso es información que ustedes no tienen y es ese espejo interior. Y pues hay un gran componente de que no digo cosas y de que escondo. Claro, yo digamos que antes, hace 10 años, pues vivía en mi país, trabajaba pues, con gente que conocía la cultura, conocía la idiosincrasia y pues evidentemente era yo más expresivo frente a, y ahora no, ya ahora hay más secretismo, cuando uno pasa la cuarta década también se vuelve más selectivo de lo que comparte, entonces sí, ese yo secreto puede crecer. Y este cuadro, que pues es el cuadro que esconde cosas muy importantes y es el cuadro desconocido. Ni usted ni nadie lo conoce, porque como a usted no le importa y como usted tampoco dice nada, pues nadie sabe lo que está pasando. Y suelen ser personas depresivas, tristes, miedosas, reprimidas, un temor social, y entonces ustedes de aquí van a salir directo al psicólogo, no, tranquilos y tranquilas. Si están en este cuadro, fácil. Ustedes cogen esta línea y la cuadran acá, y cogen esta línea y la cuadran, o sea, abren esa ventana del yo libre. Entonces ustedes van a decir, pero eso es trampa. Pues no necesariamente es trampa. Es simplemente que a usted le importe un poco más lo que piensen y digan de usted, filtrando esa información y que usted se anime a decir las cosas, que no se quede callado, que usted se abra y ojo, no necesariamente con todo el grupo social intermedio, no. Tenga una red de apoyo, tenga un amigo, tenga una amiga, su mamá, su papá, su hermano, hermana, comience a restablecer relaciones. Uno muchas veces tiene al lado a la mejor persona del mundo y no habla con ella, su hermana, en mi caso, mi hermana. Pues hombre, me abro con ella y comienzo yo a contarle y a expresarle. Abran esa ventana. Y pues bueno, ya sin más dilaciones también les comento que este ejercicio, este juego se llama la ventana de Johari. Y la ventana de Johari pues es una herramienta que se usa en el abordaje terapéutico inicial cuando pues, uno quiere conocer a quién tiene enfrente frente a, digamos, a estos temas de venga, ¿cómo se encuentra usted? Y pues la reflexión es empezar a conocernos y pues darnos cuenta de que esta ventana del yo libre es la que ilumina, es la que deja entrar luz. Y pues esta definitivamente pues está cerrada. Y acá pues hay una escala de grises que ustedes pueden mejorar. Y bueno, cambiando un poco ya el tercio y volviendo un poco más ya a lo que es este diálogo y dejar de ser un poco trascendentales. De acuerdo a lo que hemos visto, lo que hemos jugado y lo primero que hice yo hace 10 años para mejorar mi ventana de Johari fue pues dejar ese yo ciego y comenzar a atender más cosas de la vida real. Y pues dejé las redes sociales por completo, las eliminé, cero redes sociales. Aunque YouTube como tal no es como tal una red social tan fuerte como red social como Instagram, Meta, X y otras, sigue siendo una red social.
sigue siendo una red donde uno discute, donde uno comenta, donde uno opina. Tal vez es la única que tengo en este momento, pero más allá de eso es que al dejar esto me doy cuenta de que una relación con un ser humano en vivo y en directo es mucho más nutritiva y aporta mucho más que una relación con una red social de estas. Porque pues si se dan cuenta, pues Instagram, aunque no lo he tenido nunca, pues es de la vanidad y va de estoy por el mundo, comiéndome el mundo a mordiscos. Meta va de esta es mi posición intransigente, política, al igual que ex Twitter, va de esto es lo que yo soy y nadie me va a quitar lo que yo soy, lo que yo pienso, y entonces es empezarse a romper. Uno tiene que romperse necesariamente para empezar a conocerse. Y pues obviamente me daba cuenta con un hecho tan sencillo, un dato tan sencillo, y es que hace 10 años el 90% de mi batería se iba usando estas dos redes sociales, Twitter, ahora X, y Meta, antes Facebook. Y en ese momento me dije yo, oiga, algo grave está pasando. Y entonces ahí fue donde ya decidí salirme de y pues entrar a interactuar con personas que uno puede mirar a los ojos y sobre todo escuchar. Y en estos 10 años hasta la actualidad aprendí a desprenderme necesariamente del ego. Y aquí es importantísimo porque uno debe hacer las cosas no por un fin propio, sino más bien convertir eso en un servicio, por un fin colectivo. Y el ego va de la mano con esa primera columna, con la ciencia. La ciencia es muy egocéntrica. La ciencia aporta muchísimo al ego y ahí es donde yo les digo, despréndanse un poco de ese ego, despréndanse un poco de esa ciencia y empiecen a vivirlo desde el interior, desde el servicio, desde el construir. Y, y a propósito de las redes, pues el pasado 30 de octubre, hace 5 días, apenas pues asistí a una clase muy interesante donde nos dijeron eso, o sea, si en 3 segundos usted no capta la atención, pues está en la época de las cavernas prácticamente. Y ahora pues debo decir que de una u otra manera uno sí tiene pues, que aprender a dialogar en medio de esta comunicación que hoy se nos trae. Y que en 30 segundos, a pesar de que no vamos a aprender absolutamente nada, sí se deben aportar, se deben lanzar piedritas para que de piedrita en piedrita pues logremos cosas. Pero no que estos 30 segundos se vuelvan en dar información que posiblemente puede poner en peligro la vida de alguien. Entonces es importante saber cómo lo podemos manejar. Y lo digo a propósito de todos estos que hablan en 30 segundos de las dietas súper milagrosas, de los ejercicios súper milagrosos, y cuando uno lo ve en la vida real, lesiones osteomusculares, intoxicaciones, aparte de eso se elevan índices que no deberían elevarse, colesterol, glicemia, entre otros, y ahí es donde tenemos que decir, oiga, tenemos que ser más conscientes frente a, digamos, frente al uso de las redes sociales. También es importante empezar a pensar sobre la comunicación. ¿Qué es eso de la comunicación? Y aquí yo rescato esta imagen porque si nos damos cuenta, en la imagen, él le quiere transmitir un mensaje y vean todo el ruido que se hace alrededor del mensaje. Y en este caso, pues llegó pues bien, tal vez del mismo color del que inicialmente iba, pero vean todo el ruido que se hace. Entonces aquí la comunicación de manera indiscutible los invito a que sea asertiva, a que sea, acá también pues voy a invitarlos a hacer un paso a paso, a pensar en qué tipo de comunicación yo quiero dar. Entonces, normalmente en la comunicación asertiva se parte de cuatro puntos. Entonces, hay un hecho. Partimos de que hay un hecho, el que sea, que ya vamos a poner un ejemplo. Y ese hecho produce un sentimiento. Y ese sentimiento, ahí es donde nosotros rompemos. Ahí es donde normalmente nosotros rompemos. Pero debería haber un tercero y un cuarto que es qué necesidad le genera ese sentimiento y qué solicitud genera ese sentimiento. Entonces, aquí pues me permitiré recordar
pues algo, y es que ustedes van por la calle con su pareja y de pronto van de la mano y su pareja se queda viendo a otra persona, voltea la cabeza y queda mirando a esa persona, y entonces la primera reacción que ustedes tienen es apretar la mano y la aprietan con fuerza. Entonces pues la otra persona se queda mirando, y ¿pero qué pasó? Y la respuesta es nada, no pasó absolutamente nada. Entonces uno, bueno, pues uno sigue caminando, y, y a partir de ese minuto se rompió totalmente la comunicación y el ambiente se volvió hostil, un silencio incómodo, miradas totalmente perdidas al horizonte y una comunicación totalmente inefectiva. Es decir, que hubo un hecho. ¿Cuál fue el hecho? Pues que su pareja se quedó mirando a otra persona. ¿Y cuál fue el sentimiento? Pues se generan miles de sentimientos. Bueno, no miles, pero sí se genera posiblemente ira, frustración, celos, se puede producir ansiedad, y todo eso comienzan a comérselo sin decirlo. Entonces, eso se convierte en una pelea fija. Entonces siguen caminando y de pronto, bueno, mi amor, nada, nos vamos ya para la casa, nos vamos a subir al taxi. De pronto ustedes no abren la puerta. En el caso, digamos, de una de estas relaciones donde el hombre abre la puerta del carro independientemente de sus ideologías, pero el hombre le abre la puerta, ella se sube, y ese día no le abrió la puerta, se sube en el taxi y ella, claro, es que ya no me abre la puerta, es que usted siempre hace lo mismo. Entonces, ¿pero qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Pues es que no se da cuenta que usted se quedó mirando a esa vieja y le quedó mirando el culo, es que yo me di cuenta. Entonces comienza uno a decir, oiga, pero ¿en qué momento pasó esto? Si eso pasó hace 2 horas, o sea, ya vimos una película, sí me di cuenta que la mente se había tornado tenso, pero no me dijiste que no había pasado nada. Pues sí, es que usted siempre, y entonces se convierte en una discusión fácilmente. ¿Por qué no voltear las cosas? Deme un segundito. Ah, bien, no, ya. Eh, ¿Por qué no voltear las cosas? Y entonces voy yo, en este caso, me voy a poner como ejemplo, voy con mi pareja y mi pareja se queda viendo a otra persona. Y entonces veo yo a esa persona y es más alto, tiene un cabello perfecto y aparte de eso, atractiva, o sea, muy atractivo. Y, y es más, es tan atractivo que hasta yo mismo me quedo mirándole, yo, pero ese tipo está muy lindo. Y eso me produce, indiscutiblemente, en mi caso, me produce inseguridad. Yo, miércoles, hay una persona que atrae más a mi pareja que yo, y eso me produce inseguridad. Entonces, en ese momento, necesito algo y necesito solicitarlo. Entonces, nada, mi amor, mira, qué pena contigo, pero me voy. ¿Qué pasó? No, mi amor, nada, lo que me comí me produjo un dolor de estómago, déjame, voy a buscar un baño, por favor, siéntate acá, ya vengo, y salga de ahí corriendo. Porque lo primero es, no hable con mal genio, no hable con ira, no hable con sentimientos encontrados. Lo mejor es callar, pero tampoco es que no voy a decir nada, porque no quiero problemas, me voy. No, 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 no. Aléjense, aléjense, pero aléjense. Me voy al baño. Tal vez es una excusa, pero váyanse. En ese momento, desen la oportunidad de sentir. ¿Y qué es lo que les hace sentir? ¿Dolor de estómago? Pues sienta el dolor de estómago. Me acelera el corazón. Sienta el corazón acelerado. Sienta, deje, permítase sentir. Respire profundo. ¿Ya sintió? Ahora vaya y diga qué es lo que usted necesita. Respiro yo, salgo, voy, compro algo que a ella le gustan las rosas rojas, pues compro rosas rojas, me acerco a ella y le digo, mira, mi amor, y entonces ella, ¿y qué pasó? Entonces yo, mi amor, que te quedaste mirando a este muchacho que tal vez es 10 veces más guapo que yo, más atractivo, me hace sentir muy inseguro, y lo único que yo quiero que sepas es que esa inseguridad está dada porque te amo y porque te amo tanto que no quisiera que te fueras con otra persona que no fuera yo. Y entonces ahí, normalmente en un auditorio con personas enfrente dicen, ay, y entonces en ese caso, se los aseguro que se va a cumplir esa necesidad. Y posiblemente no es, deja de ver tipos, no, míralos, pero procura no mirarlos delante mío. Y la necesidad se cumple.
o procura que si vas a ver tipos, pues ojalá sea simplemente por un gusto de mirar y no de pronto de cambiarme. Entonces, en ese sentido, la comunicación tiene que ser asertiva, que el mensaje llegue, que el mensaje no se rompa, que el mensaje no quede en un punto. Y de acuerdo a esta comunicación, pues tenemos que acordarnos de muchas cosas, que tiene que haber un emisor, un receptor y un medio. Y resulta que nos damos cuenta, y vamos a hacer el ejercicio acá juntos, y es cuando ese receptor o ese emisor, independientemente del que sea, ¿qué nos produce? Hombre, aquí puse diametralmente polos opuestos, porque, porque sí es importante, sí es muy importante dejarnos sentir qué me hace sentir tanto el uno como el otro. ¿Qué tengo yo que sentir frente a esto? Ahora, no nos podemos decir mentiras. Yo siento más afinidad por uno que por el otro. O bueno, o por ninguno de los dos. De acuerdo, por eso puse cuatro ejemplos. Pero más allá de eso es, ¿qué me hace sentir? Y acá les voy a pedir un favor, que, que se metan en el cuento que les voy a decir. En este momento, en este preciso instante, piensen en esa persona que los incomoda, que los desencaja, esa persona que ustedes dicen es que yo lo veo y me irrito, lo veo y comienzan a temblarme las manos, comienzo a sudar, comienzo a sentir taquicardia, esa persona que ustedes dicen es que definitivamente yo no puedo, no lo logro, la voz se me entrecorta, se me reseca la garganta y tengo ese nudo aquí metido y no puedo decirlo. Piénsenla, piénsenla, recuérdenla. Y ya que se recuerdan de esa persona, que ahí vamos a representarla como un pajarito o una pajarita, imagínense que, que ese pajarito ya les revolvió todo por dentro. No necesariamente tiene que compartir con ustedes a diario, pero ustedes saben y ya, su vida cambia. Y acuérdese de su manera de caminar, de su cabello, de sus ademanes, de su manera al entrar al mismo espacio vital que el suyo. Pregúntense eso, ¿qué sienten? ¿Qué les genera en este momento? O sea, ¿qué les genera? Respiraciones entrecortadas, no sé, lo que acabamos de hablar, ¿qué están sintiendo? Y eso que están sintiendo, piénsenlo y recuérdenlo, porque es lo que hace que haya todo este ruido. Eso es lo que hace que haya este ruido. Y es porque no nos damos la oportunidad de sentirlo. Solamente lo distraemos. Muchas veces como que evitamos que esa persona que nos descompone emocionalmente pase desapercibida. Yo digo, ya no, o sea, y no le voy a parar bolas a eso. No, al revés, desen la oportunidad de sentir, siéntanlo. Y un rasgo común en el ser humano es buscar afuera lo que está en sí mismos, y es precisamente la satisfacción de sus necesidades. Y esto lleva a sentirse vulnerables porque ustedes no son suficientes por sí mismos, entonces ustedes buscan afuera lo que tienen que buscar adentro. Es que esto no se encuentra afuera. Esto no se encuentra afuera. O sea, el que está sintiendo y el que se está descomponiendo es uno mismo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que esta persona, este pajarito, esta pajarita, como lo vimos antes, que nos provoca toda esta serie de reacciones fisiológicas, no tiene nada que ver con lo que sentimos en sí. Es que esa persona está libre. De hecho, ayer con una conversación que tenía con una gran amiga me comenzó a contar ciertas cosas de una persona y esa persona está a 8.000 kilómetros de distancia y se me revolvió todo y yo decía, oiga, pero ¿por qué? Esa persona está ya, es que es más, ni siquiera, yo creo que ella ni siquiera ha pensado en mí hace, qué sé yo, 20 años, que hace 20 años no la veo, más o menos. Entonces, en ese sentido, ¿quién es el que lo está haciendo? Ustedes. Entonces, en ese sentido, tienen ustedes que permitirse darse cuenta qué es lo que sienten. Y precisamente frente a ese ejemplo que les doy, esas emociones
ojalá lleguen al punto de ustedes de controlarlas, pero resulta que uno no controla eso porque eso viene muy rápido, o sea, eso es una cascada muy rápida, eso es una cascada amigdalina ya en el cerebro, que es un peaje instintivo que cobra, pero es rapidísimo, eso muchas veces ni lo notamos que llega, siéntanlo, pero resulta que lo que ustedes sí pueden hacer, lo que ustedes sí controlan de manera indiscutible son los pensamientos asociados a esa emoción. No piensen, no piensen, no piensen. ¿Qué deben hacer? Deben tratar, tratar de navegar, tratar de dejar que esas emociones pasen y que ustedes no se contaminen. Para esto, pues recomiendo a un autor que me ha servido mucho, se llama David R. Hawkins, es un psiquiatra, especialmente con un libro que se llama Dejar ir. Pues con él entendí que esas emociones llegan como un baldado de agua fría, pero al ver que yo no las puedo frenar, sí puedo controlar los pensamientos que eso me genera. ¿Y qué tal si tal vez dejo de pensar? Tal vez, ¿qué pasa si yo me permito solamente verlas y verlas como un espectador? ¿Por qué razón? Porque muchas veces el cerebro nos juega malas pasadas. Entonces vamos a imaginarnos que ustedes están en su cerebro, están allá arriba, como en la película de Intensamente, que están allá en ese cuadro de mando, allá arriba en el cerebro, y están ustedes sentados en un balcón, y todas esas personas que ustedes ven son emociones. Todas estas son emociones. Y son muchas emociones, pueden ser miles de emociones, o cientos de emociones. Véanlas, siéntense y dejen que pasen. No piensen, no piensen. Casualmente alguien me decía, pero ¿qué pasa si yo dejo entrar un pensamiento fugaz y ya? Es que es un microsegundo y ya, no pasa nada. Porque es que ese pensamiento a mí no me afecta. Que simplemente yo lo pienso y lo dejo ir. Digo, fabuloso, si lo dejas ir, fabuloso, pero resulta que lo que tú dejas entrar a tu mente ya entró. Lo que tú permites que entre ya está ahí. Y de manera indiscutible, esto se convierte más adelante en cálculos biliares, en cálculos renales, se convierte en enfermedades catastróficas, se convierte en desechos que no puedo eliminar y que esto igual tiene evidencia científica, tiene evidencia. Entonces ahí es donde yo digo, lo que yo permito, lo que yo dejo entrar en mi cabeza, ¿me va a afectar? Sí, de manera indiscutible. Y si ustedes dejan entrar, que viene el otro tema, recuerden ese tema de YouTube, de TikTok, eso responde un algoritmo y de pronto si ustedes ese día están contaminados, pues ven cosas contaminadas. Si ustedes dejan entrar eso a sus cabezas, pues la cabeza se va a contaminar más y no va a dejar de pensar en eso. Y de hecho, esa es uno de los efectos nocivos de las redes sociales. De hecho, por eso fue demandado Mark Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos y tuvo que rendir cuentas porque pues, se dieron cuenta que estaba manipulando a las personas. Y eso es lo que está haciendo esas redes sociales, manipulando sus pensamientos, no solamente sus emociones. Entonces, esas emociones van ligadas al pensamiento. Y a pesar de que nosotros no podemos controlar las emociones, no podemos controlarlas, que si las controlan fabuloso, paz interior, que eso ya es un nivel muy avanzado y que si lo tienen, de verdad que me alegro muchísimo. Y ya que no pueden controlarlas, pues traten de surfear encima de ellas. O sea, traten de... Hay una frase del surfeo que dice que no puedes detener la ola, pero puedes aprender a surfear. No puedes frenar tus emociones, pero sí puedes surfearlas, sí puedes navegarlas, te puedes mover entre ellas. Que te van a botar y te van a dar un bote y te van a... Sí, desde luego. Este señor que está surfeando esta ola va a terminar dando vueltas en el agua, no aquí, pero cuando llegue a este punto va a estar dando vueltas. Pero se gozó todo esto, se gozó todo ese camino. Es decir, que se liberó, es decir, que desechó esos pensamientos. Ya cuando se revuelca, pues listo, ya nadie le va a quitar lo vivido. Surfeen en esas emociones, porque esas emociones lo que, lo que permiten es dejar ver lo que ustedes sienten, es conocerse.
Y esto, pues en el libro que les digo de dejar ir, nos habla mucho de estos tres, de la emoción, el negrito grande, y que esto nos produce un pensamiento, y este pensamiento un sentimiento, y de manera indiscutible esto nos lleva a una conducta. Y resulta que si ustedes piensan mal, pues ¿qué va a pasar? Si ustedes piensan mal, pues ese sentimiento va a ser negativo. Y entonces ahí comienza un tema que también suena muy esotérico, que suena muy de la nueva era, que suena pero es que usted que está fumando, y es empezar con el tema de la vibración, o sea, que está vibrando alto o está vibrando bajo. Y este tema de la vibración simplemente es que neurológicamente las emociones y los sentimientos son un impulso eléctrico dentro de las neuronas. Digamos que se traducen como electricidad, como ese intercambio de electrones. Y ese impulso eléctrico, cuando es negativo, pues lamentablemente hace ciertos cortos y comienza a tener, comienza a tener secuelas para la salud. Pero cuando ustedes piensan de manera diferente, pues resulta que esto comienza a cambiar. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que de esta emoción hicieron un pensamiento, de esto un sentimiento, y resulta que esta conducta es un piloto automático. Y esta conducta de piloto automático son programas, son software que se disparan de manera automática, que ustedes ya ni siquiera entran acá, o sea, ya ni siquiera lo piensan, reaccionan. En mi caso, antes, unos años atrás, cuando a mí me daba hambre, me ponía de un genio terrible. Yo ya ni siquiera lo pensaba. Ya, me generaba mal genio. Y eso se convirtió en un programa automático. Hambre, mal genio. Hambre, mala cara. Hambre, se dañó el día. De hecho, hay una anécdota frente a eso de una expareja, y ella cargaba en su bolso bolsas de maní, y como si yo fuera un animal. Me veía así, ya me veía la cara, y entonces comenzaba a darme maní. Y entonces comencé a darme cuenta, sí, es que esto es un programa automático, es que es un programa que se salta y yo ni siquiera me doy cuenta. Y entonces comencé a darme cuenta de, oiga, yo puedo romper con esto. Ya, comencé a dejar de pensar, de darle cabida al pensamiento, pero sí a sentir la emoción, a mirar qué es lo que me genera. Y entonces en ese momento comencé a darme cuenta de, el hambre me genera dolor de cabeza. Y ese es el problema. ¿Y por qué me genera dolor de cabeza? Porque pienso que la próxima comida va a ser en tantas horas, y comienzo ya a pensar, a pensar. Entonces, cuando dejé de pensar en lo que me producía el hambre, ya, puedo pasar horas. Es más, con mi madre hemos intentado hacer este tema del ayuno, de, de la dieta, donde yo hago un ayuno intermitente. Y entonces yo dije, oiga, sí se puede, o sea que uno sí puede dejar de comer 16 horas y no pasa nada, o sea, no se va a morir uno. Esto para hablarles del ejemplo conmigo, pero cada uno tiene sus programas automáticos que son negativos. Piense cuál es el suyo, piense cómo lo puede romper. Para esto también, de una u otra manera, hay un libro de Joy Dispenza que se llama Deja de ser tú, o sea, rompe a esa persona. Y más allá, porque obviamente cuando uno lo lee, uno dice, esto es una pseudociencia, esto no tiene evidencia, esto no, pues de pronto no lo miren de manera tan rigurosamente y metodológicamente científica. Más bien, desen la tarea de pronto de dejar de ser ustedes, de pensar diferente y comenzar a tener otros resultados. En ese sentido, es como conducir. Cuando ustedes empezaron a conducir y a meter la primera, veían ustedes la palanca, ustedes miraban la palanca, y cuando iban a embragar, miraban el embrague, y cuando iban a acelerar, miraban el acelerador, y frenaban y después levantaban la mirada hacia el frente. Con años, o bueno, con práctica, después de manejar varias veces, ya ustedes ni siquiera miran nada, ustedes miran es hacia adelante, y meten la primera, y van y frenan, y ya pueden ustedes accionar el limpiabrisas, la direccional, es más, ya tienen tanta agilidad que no tienen necesidad ni siquiera de darse cuenta
por el retrovisor, porque ustedes ya con la visión periférica dicen, ah, no, aquí no viene nada, aquí no viene nada, y ya lo controlan perfectamente. Así funciona esto, así funciona también este tema del control de las emociones y de estos programas automáticos. Cuando ustedes ya los controlan, cuando ustedes ya se permiten conocerse, cuando ustedes le abren la oportunidad a su ser de escuchar a los demás, qué es lo que está pasando conmigo, que me importe lo que me dicen de mí, no me cierro y comienzo a conocerme. Y importante, hay un comercial, el mejor espejo que ustedes tienen es sus parejas. Ese es el mejor espejo. Nadie lo conoce mejor que una pareja, obviamente que lleven años. Evidentemente, sus padres, su madre, sus padres, su hermano, su hermana, sus mejores amigos que comparten a diario, esos son los mejores espejos. ¿Para qué? Pues para poder yo lograr conocerme, y ya cuando me conozco comienzo a darme cuenta de qué es lo que yo siento fisiológicamente hablando, soy consciente de ello, soy consciente de lo que me produce, y ya cuando soy consciente de eso no le meto pensamientos adicionales. Y algo importantísimo también, antes de que se me vaya la idea, los pensamientos negativos, es decir, eso que se imaginan las mamás cuando los hijos se van de rumba un viernes en la noche, el 90% de las cosas malas que ustedes piensan no pasa. Y podría decir que es más del 90%. Es decir, que eso que se subió en un taxi, la cogieron, le hicieron, lo cogieron, lo robaron, no pasa. Afortunadamente. ¿Pasan cosas? Sí. Y cuando eso pasa, entonces, ¿sí ven? Le dije. No, no le dije, es que usted siempre piensa negativo, que es diferente. Y entonces algo de todo eso negativo que pasa, pues termina pasando. Cambien el chip. Piensen diferente. No dejen que eso entre, porque es que eso no sucede, esas cosas no suceden. Y entonces, así funciona. Contemplas las emociones como van y vienen y dominas los pensamientos que se pueden generar. Analizas, filtras y dejas entrar lo que te sirve. Quitas la interferencia, el ruido que hace tu cabeza. Recuerda que lo que tú dejas entrar a la cabeza, pues se termina convirtiendo en tu vida. Y sí produce estrés, desencadenando una compleja secuencia de respuestas hormonales, neurológicas, que pues de una u otra manera se convierten en patologías crónicas, que si se vuelve esto repetitivo, se vuelven problemas de salud que sin duda puedes evitar, pues, dominando tus emociones, tus pensamientos y tus sentimientos. ¿Y esto qué tendría que ver con esa pregunta? Con la pregunta que nos hicimos al comienzo hasta este punto. ¿Ustedes qué se van imaginando? ¿Qué es ciencia o es paciencia? Ahí les voy dejando yo de nuevo la pregunta para que más adelante no la contestemos. Y a colación de esta pintura, entonces, nos sorprende descubrir que los pensamientos sobre los que gravitamos pueden ser la fuente de muchos problemas de nuestras vidas. Varios autores lo nombraron sin ser los científicos eruditos, pero con mucha razón. Norman Vincent dijo, un hombre no es lo que cree, sino lo que piensa que es. Y eso tiene una fuerza impresionante. Impresionante. El famoso estoico que está tan de moda por estos momentos, que eso aparece en miles de videos de YouTube, Marco Aurelio, el emperador, dijo en 7 fáciles palabras, nuestras vidas son producto de nuestros pensamientos. Examínense, ¿les gusta su vida? Entonces, bien, perfecto. ¿No les gusta su vida? Examinen sus pensamientos. Y el mismo Marco Aurelio también dijo, el alma está teñida del color de sus pensamientos. Entonces pregúntense, ¿su vida está teñida de estas obras de arte? ¿Estos son sus pensamientos? ¿Estas son sus vidas? ¿O son lo que hoy conocemos como amparte? Obras sin sentido, sin color, totalmente llenas de ira, totalmente llenas de pensamientos que no conducen a nada, de bucles.
porque nos volvemos repetitivos y siempre rondamos sobre lo mismo. No sé si les pasa que siempre que tienen una conversación con alguien que quieren mucho, se vuelve monotemática y termina hablando exactamente de lo mismo, en bucle. Y ese bucle normalmente suele ser negativo. Pregúntense, porque es necesario romper con eso, es necesario empezar a cambiar, a pensar diferente. Y importante también en este punto de los pensamientos, porque hablábamos antes que el ser humano normalmente busca en el exterior lo que está en el interior, o sea, lo que debe estar en el interior. Y normalmente señalamos y buscamos la culpa, la culpabilidad, echamos la culpa, siempre. Y la culpa no sirve de nada, la culpa no soluciona nada, la culpa está sobrevalorada, pero estamos adictos a la culpa. La culpa es del gobierno, la culpa es del mandatario de turno, la culpa es de la cultura, la culpa es de la idiosincrasia, la culpa es del que está afuera. Y la culpa es una forma particular de miedo. Solemos asociarla a una sensación de injusticia, de castigo potencial, de esa fantasía de esa fantasía conspirativa, ¿no? Nos metemos en unas películas gigantes para poder echarle la culpa. Y la culpa pues es nociva en todos los sentidos, aunque no con esto quiero decir que se actúe sin conciencia, es decir, todo lo contrario, es decir, no vamos a hacer las cosas teniendo la culpa, no, 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 al revés, es ni echemos la culpa ni nos echemos la culpa, más bien porque no pensamos en hacer las cosas como deben ser. Muchas veces cuando me preguntan y me dicen, no, pero ¿cómo así que no hay culpables? Entonces Hitler, Muammar Gaddafi, los violadores, guerrilleros, paramilitares. Y sí, de una u otra manera me ponen contra la pared. Y sí, mataron seres queridos y demás, pero veo todos esos pensamientos tóxicos para justificar la muerte, el porte de armas, la justicia por la propia mano, es decir, que como ellos hicieron eso, eso me da derecho a mí de comportarme de manera diferente y les puedo contar que una experiencia supremamente transformadora fue con el proceso de paz, escuchando a las víctimas, escuchando a los victimarios en el mismo escenario y ver cómo la víctima perdonaba al victimario. Y el victimario no era ni más ni menos que el guerrillero que mató, violó y asesinó a su familia. Si esta persona es capaz de levantarse de esa silla y darle la mano y perdonar, porque en el perdón hay una redención, hay una liberación de toda esa energía negativa que lleva la culpa, pues hombre, si eso lo hace esa persona, ¿por qué no hacerlo uno que no está en medio del conflicto? Debemos pensar diferente, debemos pensar en ello. También hay una lectura muy importante. Un día doloroso fue, bueno, sí, de acuerdo, el día que se perdió el plebiscito, pero el ejemplo que doy es para que nos demos cuenta que el perdón tiene una energía muy grande, muy, muy grande. E importante también, hay un autor que se llama Víctor Frank, en El hombre en busca del sentido. Cuando, cuando vemos el testimonio de él, pues es un testimonio que deja mucho. No les voy a hacer spoilers del libro, léanlo, es muy transformador, es muy bueno, pero más allá hay una conclusión y es, independientemente de lo mal que usted esté en la vida, de lo mal que le haya ido, de que le hayan despojado de su familia, le hayan matado, le hayan violado, porque todo esto le pasó a él en la vida real, le haya pasado todo lo malo del mundo, hay una cosa que no le pueden quitar. Se llama, Paola, se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Y en ese libro, él nos dice lo último que no nos van a arrebatar y que no nos lo pueden arrebatar nunca es la actitud con la que yo
asumo esa ofensa, eso que me da la vida. Y yo, dentro de mi vida, que ha sido una vida perfecta al lado de la Víctor Frank, ha sido una vida perfecta al lado de una de las víctimas de la guerrilla, pues hombre, tengo que decir no a las armas, no a la muerte, no al porte de armas para justicia propia. Tengo que ser coherente con, con que si estoy pensando positivo, no puedo pensar en negativo. Pero es que mataron a... Tenemos que ser más fuertes que eso. Y podemos serlo, sin lugar a dudas. Importante también el dar las gracias, el agradecer, pero no agradecer las gracias de siempre, ¿no? Ah, sí, gracias. No, no, no. El ser agradecido con lo que tenemos. Des en cuenta de lo valiosas que son las cosas. Muchas veces no damos gracias por, por el plato de comida que tenemos enfrente. No damos las gracias porque la persona que tengo enfrente tiene buena salud. No damos las gracias porque me levanté con vida, porque puedo caminar. Algo tan sencillo, y se los digo con mis residentes ancianos con demencias. El hecho tan sencillo de poder orinar, de poder tener una deposición, eso es para dar gracias. Es importantísimo dar las gracias. Y también es importante dar las gracias de manera sorpresiva a personas que tal vez no se lo esperan. Y pues aprovecho, y sí, de una vez, ¿por qué no? Y doy las gracias de manera espontánea a la profesora Elizabeth, que me invitó hace poco a la conferencia que les comento de hace 5 días. Y me enseñó muchas gracias, me enseñó muchas cosas que por hoy doy muchas gracias, y es por esa pasión de enseñar, por querer dar más siempre a sus estudiantes, por darle la vuelta a las cosas, por innovar, por despertar esos cerebros con sed de estudiar y subir ese primer escalón. Y también, Elizabeth, que te veo ahí, aprovecho también para dar las gracias a Eric, porque creo que sin él no sería capaz yo como él dijo ese día, de cacarear los huevos. Y sí, hay que cacarear los huevos, de sacar esto de esos lugares donde trabajamos. Hay muchos diálogos múltiples de no solamente las personas que estamos aquí reunidas, sino de muchas personas alrededor del mundo. Y esos huevitos quedan ahí sin cacarearse. Y no, doy gracias a Eric por eso. Y esto es importante hacerlo a diario. Dar gracias a la familia. Hay muchos familiares aquí conmigo, y doy las gracias de todos los aportes que han hecho y de la persona que han hecho, porque de manera indiscutible hoy soy la persona que soy gracias a ellos. Den las gracias varias veces al día, no se queden, reconozcan la labor de otras personas, den un gracias que no se espera, un gracias a su pareja por estar ahí aguantándoselo o aguantándosela como persona, porque no es fácil aguantarnos. Y a pesar de esos momentos difíciles, están ahí. Den las gracias a mi hermana, a mi mamá, a mis tíos, a mis primos, y dando continuidad, porque ese escalón o esa columna era la paciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo es ese tema de la paciencia vivida? ¿Eso cómo se come? ¿Eso qué se debe hacer? Entonces, ya les había adelantado ciertas cosas. Primero, pues, el libro de Deja de ser tú, de Joe Dispenza, es una herramienta que les da a ustedes herramientas prácticas. Creo que eso es importante, porque hablamos de, bueno, sí, tienes que mejorar tus pensamientos y tus emociones, pero ¿eso cómo se hace? A ver, este libro es un manual. Este libro es un manual de instrucciones de cómo manejar sus pensamientos y sentimientos. Y también, no lo hagan con esa crítica científica de, pero yo qué hago leyendo esta pseudociencia. No, 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 no. Yo soy un fan acérrimo de la ciencia, del método científico, de lo riguroso. A ver, soy instructor de la American Heart Association, donde es recomendación 1A, y el estudio que salió ayer a las 10 de la noche. No lo lean desde ese punto de vista. Léanlo desde la transformación. Y a pesar de que empecé a leerlo hace 8 años, que es un libro que ustedes leen, qué sé yo, en 2 días, bueno, es una exageración, ustedes leen muy rápido, pues he tardado 8 años en leerlo, y puedo decirles que después de estos 8 años me ha aportado. Al principio lo leí con desprecio, lo leí otra vez otro libro de superación personal, y ahora ya les puedo decir, después de 8 años, que aporta. Creo que es una obra maestra.
Empecé a escuchar a otros, me di cuenta de las cosas que no me dejaban avanzar, empecé a hacer cambios. Lo segundo, cómo se hace esa paciencia de vida, cómo es que esa maquinaria comenzara a moverse. Entonces empecé a leer de una manera más formal y pues al leer a Joe Dispenza pues también comencé a encontrarme ya no a lo que llaman pseudocientíficos, sino ya personas reputadas. David R. Hawkins, acá para los que quieran leerlo, Hawkins, un psiquiatra, con su libro, yo les diría que empiecen con con dejar ir, perdón, dejar ir. Es un excelente complemento porque uno vive en medio de los mismos pensamientos, de ese bucle, y este libro les permite desde lo práctico, empezar a ser más pacíficos, verse al interior. Iba a decir tolerantes, pero creo que la tolerancia es atrevida porque nos puede llegar a traer problemas. Entonces, no tolerantes, sino más bien tranquilos, con esa paz interior. Y algo que también yo soy creyente, yo creo en Dios, creo, creo en un Dios creador de todo, y esta espiritualidad va de la mano también de ese cambio de pensamientos. Cuando ustedes dejan entrar espiritualmente a esa deidad, pues también esos pensamientos comienzan a cambiar necesariamente. Ya uno deja de pensar cosas negativas porque espiritualmente uno va transformando. Antes, de una u otra manera, era muy de creer de manera repetitiva y por tradición oral, porque eso fue lo que me enseñaron en casa, y después ya cuando comencé a creer de manera diferente, de manera espiritual, pues ya las cosas comenzaron a cambiar. Eso también es importante y eso me ha permitido saborear cada éxito que tengo con mis residentes. Eso me ha permitido poder tener regalos emocionales y salarios emocionales impresionantes. Y eso me ha permitido a mí hoy en día a controlar mis emociones frente al asco. Y esto, ustedes me van a decir qué significa eso. Pues resulta que cuando uno trabaja en una residencia con ancianos demenciados, pues si ustedes sufren de asco, pues van a morir el primer día. Mocos, deposiciones fecales, vómitos y toda clase de secreciones por todo lado. Las manos sucias, no se lavan las manos, porque no saben lavárselas y porque 3, 4 auxiliares no alcanzan a lavar las manos a 65. Entonces, esto me enseñó a modularme y aprender que es algo importantísimo. Yo no tengo hijos y pues creo que no voy a tener. Entonces, en ese sentido, sí desarrollé ese vínculo afectivo, sí se cambió ese sistema límbico, porque es lo que sucede con su madre y su hijo, que no huelen las deposiciones fecales de su hijo como algo asqueroso, sino lo huelen como algo de servicio, como un acto de servicio. Y en ese sentido, de manera indiscutible, esto me ayudó a transformarlo. Y también ese temor a valorar también me enseñó, porque cuando digo ese temor a valorar es ese temor de ir al paciente y tocarlo en el buen sentido de la palabra, es decir, de ir y escuchar sus pulmones, su corazón, de palpar ese abdomen, de hacer una anamnesis, porque eso es ciencia, eso fue lo que me enseñaron en la universidad, haga una anamnesis, ya no de hacer la manera mecánica, sino interpretativa, de poder pasar por la mañana y si son 65, escucho esos corazones, pulmones, palpo y de manera muy rápida, en menos de una hora, yo ya he controlado a 65, ya sé quién está enfermo, quién no está enfermo, quién necesita cuidado y hago una priorización. Eso es ciencia, pero si yo no lo hago con esto que acabamos de ver de la paciencia, pues terrible. ¿Y qué aprendí? Aprendí a quitarme el temor de hablar de la muerte. Tenemos muchísimo a hablar de la muerte y creo que ya casi para cerrar y finalizar, el hablar de la muerte con tranquilidad, poderle decir a alguien, descanse, tranquilícese, usted se puede ir en cualquier momento. La vida así también es aburrida y es agobiante. Y ver cómo fallecen. Acá les cuento una anécdota rápida, otra historia. Un residente perdió sus dos piernas porque tenía una enfermedad diabética
y con él, porque no me burlaba, porque eso es muy colombiano, ¿no? Burlarme del otro, o muy latino, mejor, muy latino. No, yo no me burlaba de él, me burlaba con él y hablaba con él y siempre hablábamos, cuando cumplía años hablábamos de que pues que el mejor regalo que le iba a hacer eran las medias y ambos nos reíamos y hablábamos de, oiga, Luis, venga, ¿usted cuándo lo va a ver el podólogo? Ay, ¿verdad que no tiene piernas? Y nos reíamos. Otra vez, los nombres son producto de la ficción. Entonces, en ese sentido, comenzar a hablar alrededor de la muerte y él descansó, él se fue, él se fue tranquilo y él se fue feliz, porque de una u otra manera dijo ya. ¿Y por qué? Porque lo hablábamos, porque hablábamos de la muerte sin ese temor de hablar de la muerte que hace parte esencial de la vida. ¿Con qué pueden empezar? Con algo sencillo, empiecen a meditar, empiecen a dedicarse tiempo de calidad a ustedes mismos. Conéctense, como les decía, de manera espiritual, en la creencia que tengan. Hay muchas iglesias, más allá de la iglesia es la relación que ustedes tienen en la intimidad con esa deidad, con ese Dios, con esa espiritualidad que ustedes tengan. Háblense desde el amor, desconéctense de la culpa y desconéctense de tanta realidad nociva. Algo que hice porque era totalmente adicto a escuchar la W, Caracol Radio, la FM, o sea, todas las emisoras las desactivé, las inactivé de mi vida, no volví a escuchar noticias. Y eso me ayudó a desintoxicarme de malos pensamientos. Aliméntense de pensamientos positivos. Las redes sociales también están llenas de cosas bonitas y de cosas interesantes, pero ojo, no los de un minuto, de un short, no. Conferencias importantísimas de 40 de una hora y que pueden llegar a darles muchísima información interesante. Les diría que desconectarse de las redes sociales, pero como les digo, por lo visto son la fuente de trabajo de muchas personas, así que pues lo que podemos hacer es moderarlas. Y en el día de hoy que sean conscientes de lo que piensan, que pongan barreras a esos pensamientos que no deben estar en sus cabezas, que se alimenten de películas que los llenen. Muchas veces me recomiendan películas y yo digo, ¿pero de qué es? No, es de, por ejemplo, en el caso personal, no, es del Holocausto. Uy, no la miro, porque me carga. Y yo soy intenso, yo soy sensible, yo soy muy trascendental y me involucro mucho con las cosas. Entonces me involucro con una película, entonces digo, no la veo. Pero si veo una película que me llena, me divierte, y cambien eso, no dejen entrar pensamientos negativos. Asimismo con lo que escuchan, con los que se relacionan. Es difícil porque de una u otra manera no quiero ser excluyente, diciendo no se junten con personas tóxicas, no, júntense con todo el mundo. Lo que no deben hacer es dejar que los pensamientos tóxicos entren a su casa. Respeten su hora de dormir, de descansar. Yo en el país en el que vivo el sueño está sobrevalorado. Muchas personas, pues no sé, se acuestan a medianoche y se levantan muy temprano. Entonces les digo yo, no, es mejor respetar las horas de descanso. En mi caso personal, ese respeto por el sueño fue sacar el televisor móvil y todo lo electrónico de mi habitación. Comprar un reloj despertador. Eso de toda la vida, el reloj despertador de pilas, y eso ayuda a dejar los hábitos tóxicos, percíbanse de manera diferente. Si ustedes fuman, pues no se digan a ustedes mismos voy a dejar de fumar, no, percíbanse como otra persona. Yo soy un atleta fuma? No, entonces percíbanse como un atleta. Yo, qué sé yo, otro hábito, comen muchísima grasa, percíbanse como una persona saludable. Porque si ustedes se perciben como fumador o como persona no salubre, pues no van a lograrlo, tienen que transformarse. Coman bien, cero bebidas artificiales azucaradas, igualmente que las bebidas light o cero, son igual de malas. Jugos energizantes, cero, y menos con sus residentes, con sus ancianos. Evitar las aguas en botella, ¿no? Utilicen, pues el agua en Colombia, en Bogotá, pues tienen una gran ventaja, pues cuando yo estaba era el agua potable, pues sáquenla de la llave y tal vez de pronto pegarle un golpe de calor, hervirla y tomársela. Eso es un privilegio que no muchos tenemos. Donde yo estoy hay mucha cal y muchos minerales pesados, no puedo hacer eso, pero si ustedes lo pueden hacer, fabuloso. Caminen más, usen la bicicleta. Yo aprendí a dejar el coche y eso fue, creo que las mejores cosas.
me iba corriendo a la universidad, y eso es posible, me iba corriendo al hospital de la Universidad Nacional, corría hasta 8 o 10 kilómetros en la mañana, casi me muero la primera semana. Yo creo que mi mamá en ese momento me dio con una tendinitis, me incapacitaron, me dieron la baja, pero después cuando ya me habitué y lo hice de manera consciente, comencé a ir corriendo a ese hospital y me monté en la bicicleta y vendí el coche. Entonces, en ese sentido, las cosas sí se pueden hacer, con experiencia propia se los digo. No se dejen llevar por las modas, por las pretensiones temporales y pues que luego se arrepienten. No, váyanse y concéntrense en ustedes mismos. Y podría concluir con las palabras de un psiquiatra, lo mismo que les decía antes. Si usted come, va bien al baño y duerme bien, el 90% de su vida está asegurada. Pregúntense eso, cómo están yendo al baño y demás. Con todo esto, pues nada, rompí cadenas. Controlé, pues no he controlado emociones todavía, me falta mucho, desde luego, pero ya navego en ellas. Y de manera indiscutible ya pienso mucho mejor. Eh, Nada, soy un enfermero y que aprovecho también para darles gracias a mis residentes porque de manera indiscutible lo mejor que puedo decir es que me han hecho mejor persona de hace 3 años y medio. Soy una mejor persona gracias a ellos. Y doy gracias también a las oportunidades que me dio laboralmente la residencia donde estoy trabajando, porque me abrieron las puertas y no solamente me abrieron las puertas, sino me dejaron transformar todo lo que estaba transformando. Y les doy pues las gracias. Perdí el temor de muchas cosas que tenía yo al estar en otro país. Y en ese sentido, y ya para concluir, pues resulta que ni ciencia ni paciencia, es armonizar la paciencia y la ciencia, que ese armonizar es como bailar, no bailar ese paso robótico de la ciencia, sino bailar con ese cariño, con ese amor, con esa pasión, sintiendo la música. Eso es lo que necesitamos, armonizar. Y esa armonización entre la paciencia y la conciencia, pues es entregarnos a lo que estamos realizando y contestarnos con esto, es paz, ciencia, es estar en paz con nosotros mismos y es poder brindarle al otro no lo que me sobra, sino desde la solidaridad poderle brindar lo que soy, lo que puedo llegar a ser. Y con esto quiero ya finalizar con una historia de Gigi. Gigi, paciente esquizofrénica, y me decía, querido, querido, es que no puedo más. Y siempre era con un miedo constante, y miedo constante, miedo a todo, miedo a las bacterias, miedo al entorno, y no dejaba de llamarme, querido, querido, querido. Y era una constante voz aquí, y yo sabiendo que era lo que ella tenía que hacer, y yo se lo decía, se lo repetía, pero ella no lo hacía, y no lo hacía, y yo más me frustraba, y yo pues lo que tiene que hacer es esto. Y entonces cuando me di cuenta es, Oscar, es una paciente esquizofrénica, respire profundo y dele amor. Y comencé a amarla, comencé a aceptarla. Y al cabo de 3 meses ya no tenía necesidad de sus inhaladores. Al cabo de 3 meses se le bajó la dosis de unos antipsicóticos que tomaba. Al cabo de 6 meses fue capaz de salir de su habitación y compartir con la gente del comedor. Y literalmente no hice nada desde la ciencia. Lo hice simplemente amándola, aceptándola, queriéndola, escuchándola. Y con, pues nada, con Gigi terminamos. Les doy muchas gracias. Faltando, pues no sé, tenemos 5 minutos. Si ustedes quieren hacer algún comentario, hacer algún tipo de, no sé, de alguna duda. Y pues nada, darles a ustedes las gracias inmensas por dejarme, como diría Eric, cacarear este huevo. Y, y pues nada, el, el audio es de ustedes. Los escucho y las escucho. La verdad es que las gracias son para ustedes. Las gracias son para ustedes por dedicarse esta hora y 55 minutos, estar compartiendo
conmigo estos diálogos, estas historias, y que ojalá de una u otra manera mejore los escenarios laborales y desempeños profesionales que tienen ustedes en sus diferentes áreas. Muchas gracias, Andrea. No sé si quieras aportar algo más o bueno, si alguien quiere aportar algo, estamos aquí atentos. Quería preguntar, hacer una pregunta. Claro que sí. ¿Cómo es trabajar con un equipo de enfermería en Colombia comparado con un equipo de enfermería en España? Es decir, pues en general, ¿no? Y además, sobre todo con estos temas de pacientes con demencias, que es un tema que también es más, es decir, un tema diferente y complejo, diferente. Sí, mira, trabajar con enfermeros colombianos de manera indiscutible, como siempre dicen, no, somos el país más feliz, somos más amenos, somos más cariñosos, somos más cercanos. ¿Y cómo es eso? Es transformador, porque pues imagínense, yo colombiano y llegar a un ambiente donde simplemente tocar el hombro de una persona es, oiga, pilas, a mí no me toque, pues yo se lo estoy tocando para auscultarlo, es rompedor. Es diferente, sí, la verdad no conozco la experiencia con enfermeros y enfermeras colombianas en el ámbito de los ancianos, los conozco en el ámbito, digamos, en ámbitos diferentes, en urgencias y en las UCIs, pero sí noto que hay una cercanía más hacia el ser humano. No con eso quiero decir que, pues, que en otros países hay menos cercanía, pero sí puedo decirles que antes de llegar este latino loco a esta residencia se respiraba una energía diferente. Entonces las compañeras, pues de hecho ya estamos preparando un baile, una presentación de baile de salsa y bachata para bailar con los residentes y es con una enfermera española que lejos de pensar de que eso se iba a dar en una residencia de ancianos y los mismos ancianos lejos de pensar que eso se iba a dar porque también ellos también aprendieron de eso, aprendieron a hablar como hablamos nosotros, en este caso como hablamos los rolos, el hágale, hágale, el sí, el sin mente. Por ejemplo, decirle sin mente a un paciente demenciado. Entonces sí, radica en la diferencia. Creo que ahí lo importante es el respeto por la cultura, el no pasarse, porque pues claro, nosotros los latinos al ser tan abiertos y pronto tan cercanos podemos llegar a irrespetar al otro, pero es eso, es conocer los límites y obviamente de manera indiscutible y de manera concluyente hay que conocer a su gente. Yo pues llevo 3 años conociéndolos, entonces obviamente soy uno más de la familia. Entonces, en ese sentido, sí hay una diferencia en cuanto a la alegría, en cuanto a la felicidad, en cuanto a la cercanía con los pacientes. Eh, ¿Quiere alguien más preguntar? Nos queda un minuto y ya pues ahí cerramos la conferencia. Muchas, Muchas muchas, muchas gracias. gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Oscar. Flor María, no sé si tienes algo adicional por intervenir, que la mano sigue levantada. No aparece. No creería yo Bueno, parece que no, no, señor. que haya sido una equivocación. Bueno, extenderles a todos el agradecimiento por participar de este espacio. Los invitamos a que sigan pues participando en este tipo de eventos que estamos realizando. Y a ti, Oscar, muchísimas gracias por compartir estos valiosos conocimientos, por un diálogo pues muy nutritivo a nivel de lo que es el cuidado en enfermería. Esperamos que haya sido un espacio constructivo y de gran aporte y beneficios para ustedes. Y bueno, les reiteramos que sigan participando en estos espacios y que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Y gracias, A Oscar, todos y nuevamente. a todas, gracias a ustedes. Muchas gracias. La verdad que muy emocionado. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.